Hola, hola, el Señor les bendiga. Les habla su servidor José Alvarado. Aquí una vez más saludándoles. Hoy estamos a enero 17 del 2021. Podemos decir de que acabamos de pasar la mitad del mes, primer mes del 2021, ¿verdad? Entonces estamos estrenando el año. Entonces hoy quisiera compartir con ustedes una palabra que a mí me ha gustado tanto y ha sido de gran bendición para mi vida. Y es la historia de José. Yo les decía, ¿verdad?, que mi nombre es José y pues la historia de él, la historia de José, pues es una historia eh, eh, poderosa, o sea, una historia increíble, ¿verdad? De todo lo que el Señor hizo por medio de él. Y bueno, también quiero llevarlos en un recorrido de lo que el Señor también a mí me ha mostrado. Sabemos de que eh, José, la historia de José era de que él tenía sueños. Él tenía visiones, ¿verdad? Él tenía sueños y visiones de Dios, ¿verdad? Y también dice, los interpretaba. Entonces, por gracia de Dios, ¿verdad? No que yo me lo merezca, ¿verdad? Él me bendijo con ese don también de darme sueños y darme visiones de parte de Él, ¿verdad? Y por eso es de que me siento tan identificado con esta palabra. Entonces, eh, eh, el Señor vino a mi vida, como les decía, ya hace un poco más de 6 años. Y en ese trayecto, pues, muchas cosas eh, el Señor me ha mostrado. Y hoy quiero compartirles unas poquitas de las que más eh, impactan, ¿verdad? Las que más resaltan, ¿verdad? Entonces, mayormente para estos tiempos que estamos viviendo, entonces yo creo de que lo que el Señor me mostró a mí, pues algunas cosas ya sucedieron, otras cosas están sucediendo y otras cosas pues están por suceder, todavía están por venir, ¿verdad? Entonces los que entienden cómo las visiones funcionan, ¿verdad? Entonces sabemos de que el Señor muestra a sus siervos, ¿verdad? Algunas cosas. Y entonces algunas cosas uno las puede interpretar en el momento porque algunas cosas son claras, claras. O sea, algunas cosas Él se las dice a uno claras para que uno las entienda en ese momento, ¿verdad? Algunas otras Él se las da a uno y conforme el tiempo va pasando, Él le va aclarando a uno la visión. Entonces, porque lo que Él en realidad le está mostrando a uno es el futuro, como quien dice, ¿verdad? Lo que va a suceder, algo que no ha sucedido. Entonces, José, pues él tenía ese privilegio, ¿verdad? Fue privilegiado de que el Señor le daba sueños. El Señor lo usó tan grandemente, ¿verdad? Pero a la vez, todo eso que el Señor le dio a él, pues causó mucha envidia, ¿verdad? Al hecho de que los mismos hermanos lo quisieron matar. Y todos sabemos, ¿verdad?, de que eh, lo echaron en una cisterna y todo eso, ¿verdad? Pero vamos a leer la historia de él y, y para eso también quiero compartirles también esta alabanza, una alabanza que a mí, que es muy especial para mí y se llama Algo grande viene para ti. Y y si usted puede, búsquela en estilo caricatura. Ahí va a poder ver usted la historia de José. Y una alabanza que es muy especial para mí porque es la alabanza la cual
confirmara mi llamado como 1 año y medio después de yo haber entregado mi vida al Señor, ¿verdad? Entonces el Señor, una vez estando en el servicio, en un servicio de caballeros, el pastor me llama al frente, me dice, hermano, necesito que ore, hermano. Entonces le digo, ok, pero ¿cómo oro, verdad? ¿Dónde? ¿Aquí o qué? ¿O oramos los dos juntos? ¿O cómo es de que...? O sea, yo quería como que él en ese momento, ¿verdad? O sea, yo, ¿cómo oro, verdad? Entonces me dice, no, ore, me dice, ore. Y entonces, ore en su casa, donde sea. Ah, ok, digo, entonces era algo que para mí, o sea, fue bien, eh, eh, algo que me sorprendió, bueno, y no me sorprendió tanto porque era algo que yo anhelaba, ¿verdad? Yo había estado orando por mucho tiempo ya, ¿verdad? Muchos días ya, muchos meses, de que quería ser usado por el Señor, quería que Él me usara. Y en esos días yo ya tenía varios días de que el Señor no me contestaba. Yo venía orándole, ¿verdad? Señor, úsame. Y y bueno, el que él me dijera que el Señor me tenía algo, para mí eso fue muy especial. Y bueno, me vine para la casa, llegando oré y sí, el Señor me respondió y me confirmó por medio de esta alabanza. Y bueno, el título dice algo grande viene para ti, ¿verdad? Y se refiere a la historia de José, ¿verdad? Entonces, para mí siempre, tanto la palabra esta como esa alabanza ha sido muy especial para mí. Entonces la vamos a compartir, vamos a leerla y la encontramos en Génesis 37, del 1 al 14 la vamos a leer para más o menos tener una idea de él, ¿verdad? Para los que no la conocen. Ahora pues los que ya conocen esta palabra pues ya saben de qué se trata, ¿verdad? Y vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea Él guiándonos, ¿verdad? Y hablándonos. Y que también yo le pido al Señor en este momento que si hay alguna necesidad en cada uno de ustedes, también que el Señor la supla, ¿verdad? Que el Señor supla cualquiera de sus necesidades. Y yo espero con este testimonio, con esta palabra, pues que usted también crea, ¿verdad? Porque que el Señor sigue obrando, que el Señor sigue haciendo, que el Señor sigue hablando a sus siervos de la misma manera que le habló a José. Porque, como dice su palabra, ¿verdad? Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces dice Génesis capítulo 37, dice, José es vendido por sus hermanos. Y dice el 1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. O sea, José informaba, dice, a su padre la mala fama de los hermanos, ¿verdad? Y dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. O sea, ellos sentían celos, ¿verdad? Porque el papá amaba, dice, a José más que a ellos.
y no podían, dice, hablarle pacíficamente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nos quedamos? Y dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Como decíamos, ¿verdad? A él el Señor le daba sueños, ¿verdad? Y aquí viene él y les dice, escuchen este sueño que he soñado. Dice el 7, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Esa fue la visión que él tuvo, ¿verdad? Dice el 8, y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? O sea, ellos sí entendieron lo que ese sueño significaba, ¿verdad? Le contestan ellos, ¿verdad? ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más, dice, a causa de sus sueños y palabras. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Le dicen, ¿verdad? Y sus hermanos le tenían envidia, dice. Mas su padre meditaba en esto. O sea, ¿cómo era que eso iba a suceder, verdad? Los hermanos le tenían aún más envidia, dice, mientras aquí dice que su padre, él meditaba, ¿verdad? En todo lo que esos sueños significaban. Dice el 12, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y vamos a continuar leyendo. Dice, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscáis? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Imagínense, era tan grande la envidia de esos hermanos, de que conspiraron, dice, contra él, ¿verdad? O sea, planearon matarle, y para eso pues lo echaron en una cisterna, y o sea, querían dejarlo ahí, ¿verdad?
Y bueno, leyendo más la historia más adelante, pues sabemos de que dice, ¿verdad? De que pasaron algunas personas ahí también, ¿verdad? Y se los vendieron a ellos, pero vamos a continuar leyendo. Cuando Rubén oyó esto, dice, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramaréis sangre echándolo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Lo hacía por librarlo, ¿verdad? Dice, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. O sea, ahí vemos que el hermano, ¿verdad? Mejor prefirió, ¿verdad? No mancharse sus manos de sangre, ¿verdad? Y que prefirieron venderle, ¿verdad? Les planteó la idea a los hermanos, ¿verdad? Para que hicieran eso y no tener que matarle, ¿verdad? Y continúa diciendo, y sus hermanos convinieron con él, o sea, estuvieron de acuerdo con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, dice, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, la túnica de colores, la que su padre le había hecho, ¿verdad? Una túnica especial. Y dice, y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Imagínense lo que los hermanos hicieron, ¿verdad? Para hacerle creer al papá de que su hijo preferido, ¿verdad? Había muerto. Entonces continuaba diciendo el 33. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado, dijo él, ¿verdad? Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre, lloró él, dice, ¿verdad? Inconsolablemente. Y dice el 36, y los madianitas, dice, lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces él era un muchacho, ¿verdad? El cual el Señor le daba visiones, le había dado sueños, visiones del futuro, ¿verdad?
por lo cual los hermanos lo llegaron a odiar tanto. Y entonces que planearon su muerte y después pues uno de los hermanos le dice, mejor no lo matemos, mejor vendámoslo. Y después pues para explicarle al papá, ¿verdad? De que ya no estaba, porque cómo iban a dar cuentas de él, ¿verdad? Entonces matan, dice un cabrito, ¿verdad? Ensangrientan su túnica de él y se la llevan al padre haciéndole creer que ya había muerto, ¿verdad? Entonces el padre pues se entristeció tanto, lloró, ¿verdad? Y dice que no tenía consuelo, ¿verdad? Pero lo que Dios, imagínense lo que Dios hace en la vida de José, ¿verdad? Nosotros podemos ver aquí de que el plan que Dios tenía para la vida de él, ¿verdad? Entonces tenía que haber un proceso para que ese plan se cumpliera, para que ese propósito se cumpliera en la vida de José. Entonces todas estas cosas tenían que suceder para que el propósito de él, al cual Dios lo había llamado, se cumpliera. Entonces, como ya después de ahí, ¿verdad? Lo llevan, dice, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, dice, donde también José encontró gracia, ¿verdad? En el capitán de la cárcel. Todo esto fue después, ¿verdad? De que sabemos la historia. Más adelante podemos ver en el 39, en el capítulo 39, donde habla de la historia de la esposa de Potifar. Todos sabemos de que a ella le gustaba a él, ¿verdad? Y a él no hacerle caso, pues lo difamó. O sea, dijo que él intentó tomarla a la fuerza, él cae preso y ahí vemos donde también, o sea, la gracia que José tenía, pues hizo de que el jefe, ¿verdad? De la cárcel también lo pusiera encargado de todos los encarcelados. Y después, pues, él interpreta sueños del faraón, ¿verdad? Lo cual lo lleva a él al faraón a ser reconocido, ¿verdad? Entonces, porque pudo interpretar aquellos sueños, ¿verdad? Lo de los 7 años de las vacas flacas, los 7 años de las vacas gordas, ¿verdad? Entonces, el propósito de Dios en todo esto iba cumpliéndose, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver también de que el faraón lo pone, dice, de encargado, ¿verdad? De encargado de todo lo que él tenía, ¿verdad? Y José vino a ser gobernador de Egipto. Imagínense todo lo que a lo que Dios lo lleva, ¿verdad? Entonces él fue ahí a gobernar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que hacía, Dios lo bendecía, ¿verdad? Entonces, un hombre con la gracia de Dios, ¿verdad? Todo lo que hacía él prosperaba, ¿verdad? Entonces, él llegó a ese palacio, ¿verdad? Fue el que, por medio de la interpretación de esos sueños del faraón, pues él pudo interpretarlos de que habían 7 años de bendición, ¿verdad? Esos 7 años donde tenían que ellos sembrar bastante, ¿verdad? Y de buena cosecha y poder recoger todo el trigo, ¿verdad? Todo eso y guardar para esos otros 7 años de calamidad. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Cuando todos, ¿verdad? Iban a comprar y al principio pues pagaban con dinero, al acabársele el dinero pues
empezaron a pagar con los animales que tenían y al acabárseles los animales, pues ellos vendieron sus tierras y después al acabarse de eso, pues también entonces se dieron ellos también, ¿verdad? Como esclavos. Entonces, uh, yo quiero contarles, ¿verdad? De lo que el Señor a mí me ha mostrado en estos años y quiero decirles, ¿verdad? De que un septiembre 27 del 2014 el Señor vino a mi vida, como les decía. Entonces, a los 6 meses por ahí yo me bauticé, me bautizo a los 6 meses de convertido y como a los, voy a buscar una palabra, ok, aquí la tengo. A los 6 meses yo de convertido, me llevé la sorpresa. Yo tenía esas llenuras grandes del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en esos días, después de yo haberme bautizado, un día de esos, una mañana, el Señor, como les dijera, me lleno de la presencia del Espíritu Santo en mi cuarto. Fue algo tan grande, pero algo tan poderoso, que era algo tan lindo, ¿verdad? Una presencia, pero fuertísima del Espíritu Santo. Y cuando, para mi sorpresa, el Señor, Dios Padre, se me presenta y lo veo. O sea, es algo increíble, es algo que para muchos podrá soñar, podrá ser imposible, ¿verdad? Y yo sé de que es algo que muchos creen o podrán decir, ¿verdad? Que eso no es posible o que no sé qué, ¿verdad? Pero para mí fue algo que yo tampoco me esperaba. Para mí fue algo que yo tampoco creía que fuera a ser posible, pero la realidad es de que Él se me aparece, se me presenta. Y para mi sorpresa, pues cuando yo sentí, me lleva en el Espíritu. Y cuando yo sentí, ya estaba en la iglesia donde yo asisto. Yo sé de que muchos van a decir muchas cosas, pero mayormente los religiosos. Entonces, que eso no puede ser posible, pero sí, fue posible porque yo pude verlo y pues sucedió. Y bueno, y me lleva a la iglesia donde yo asisto y pude verlo nuevamente allá en el altar. Lo pude ver nuevamente. Y me dice él con su voz de estruendo, como dice la Biblia, una voz fuertísima, de estruendo, ¿verdad? Y me dice, yo he escogido esta iglesia, me lo dijo él. Pude verlo completito a él y me dijo esas palabras, he escogido esta iglesia. Entonces a mí, yo sentí en mi espíritu de que después de que él me dijo eso, yo sentí que él había escogido esa iglesia. Como quien dice, de todas las de todo el mundo, él como algo especial, ¿verdad? Para esa iglesia a la que yo asisto. Y después, pues, me muestra a mis pastores, pude verlo a él, a mis 2 pastores, y después, más adelante, me muestra, o sea, pude ver a otras 2 personas, líderes también de la iglesia, y nuevamente, pues, él ahí también al lado de ellos, y después de ahí, él me muestra una casa blanca, un edificio blanco, como una mansión blanca. No tengo idea
de qué sea, ¿verdad? Lo que sí sé es de que era un edificio blanco, como una casa blanca. La veo y veo mucha gente de Tacuche, bien vestida, gente de mucho dinero. Los veo subiendo y bajando en las gradas. Después de eso, eh, me lleva más adelante como en el tiempo y veo una multitud de personas bien vestidas también caminando en una sola dirección y, y yo sentí en mi espíritu que ya no había pecado. O sea, ya no existía el pecado en estas personas. Y entonces todas esas cosas a mí me dejaron, ¿verdad? Como que, ¿qué me quedará decir, verdad? Pero acuérdense, ya de todo esto ha pasado ya más de 5 años para esta fecha. Entonces, ya poco a poco, pues yo he venido entendiendo más o menos de lo que significa, ¿verdad? Entonces, hablando de que habían personas, ¿verdad? De que ya no tenían pecado. Entonces, eso fue en ese tiempo. Entonces, el Señor más adelante, Él fue poniendo en mí, ¿verdad? De que venía un avivamiento. Y escuchaba yo la voz, avivamiento, 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 avivamiento. Y así el Señor me venía hablando, ¿verdad? Entonces, entendí, ¿verdad? De que venía un avivamiento y que tal vez por esa razón había escogido la iglesia a la cual yo asisto. Todavía no sé exactamente la interpretación, o tengo ideas, sí, pero no me quiero adelantar, ¿verdad? Para no equivocarme, ¿verdad? Porque el Señor, conforme vaya pasando el tiempo, pues Él va a ir mostrando, Él va a ir revelando, ¿verdad? Entonces, el motivo por el que yo cuento esto es para ver, ¿verdad? Para mí esto es un disfrutar, ¿verdad? El saber lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Entonces, para mí esto es algo grande. Yo sé que muchas cosas cuesta creerlas, ¿verdad? Pero una vez que usted vea este video, no sé, tal vez días, meses, años después de esta grabación, recuerden, hoy es enero 17 del 2021, podremos ver de que todo esto pues se ha cumplido. Entonces, también eso fue eso. Después pasando a más adelante, esto fue noviembre 8 del 2016, el día de las elecciones presidenciales de acá de Estados Unidos. Todos sabemos cuando Trump, el presidente Donald Trump, ganó la presidencia, ¿verdad? Él fue el elegido, él fue ganador, lo que nadie creía, o sea, toda la gente, mucha gente no estaba de acuerdo, ¿verdad? Pues el Señor en esos días, antes de que Él fuera anunciado ganador, el Señor me muestra algo, ¿verdad? Me muestra una nueva visión. Y esto fue un avión rojo de guerra con una estrella debajo. Lo vi volar por encima y en ese momento yo me vi entre unos árboles. Pude ver ese avión rojo de guerra volando sobre mí, sobre nosotros, ¿verdad? Era como que estaba yo, ¿verdad? En ese momento ahí, aunque no necesariamente tenía que ser, era yo, ¿verdad? Pero fue de la manera que Dios me lo mostró. Entonces yo les cuento, ¿verdad? Les digo de la manera que yo lo vi. Entonces, después, o sea, ¿qué me quiso decir el Señor con esto, ¿verdad?
Y bueno, en esa misma visión, el Señor me pone a mí en mi espíritu y me hace saber de que el presidente Trump iba a ganar las elecciones. Y bueno, lo dije, lo conté y no me creyeron hasta cuando el otro día sucedió, ¿verdad? De que él fue anunciado ganador. Y entonces el Señor me mostró el avión de guerra y un temor, un terror horrible, ¿verdad? Que yo sentí viéndolo. Entonces yo pienso, bueno, les voy a decir de que ese avión rojo existe, ¿verdad? En la historia. Un avión de que si ustedes lo buscan en Google, pueden encontrar toda la historia de ese avión. Entonces, pero ¿qué es lo que el Señor me quiso decir en esto? Pues claro, no lo tengo, pero todos sabemos lo que está sucediendo con esto de la política, ¿verdad? Cuánto no está sucediendo, cuánto temor, cuánto disparate, ¿verdad? Está sucediendo. Entonces, todo lo que, no sé, todo el temor, ¿verdad? No sé. Más adelante sabremos qué es lo que eso significa, ¿verdad? Pero hoy estamos aquí a 4 días de la inauguración o de la coronación, ¿verdad? Del próximo presidente, ¿verdad? Entonces no sabemos cómo todo esto se vaya a seguir moviendo, pero yo pienso que tiene que ver con todo esto. No sé, no quiero asegurar nada, pero yo creo que por ahí va la cosa. No sé. Eh, en fin, ah, eso fue eso, ¿verdad? Y acuérdense, les estoy contando lo que más a mí me ha llamado la atención y que creo que es para estos tiempos, ¿verdad? Entonces, en diciembre 18 del 2019, el Señor vuelve a poner nuevamente en mi espíritu y me dice preparando la venida del Señor. Eso lo tengo yo en un video ya publicado. Y Él me dice preparando la venida del Señor. Entonces, en ese momento, pues yo entendí que el Señor está preparando su venida. Todos sabemos de que el Señor Jesucristo, pues, va a regresar una vez más, ¿verdad? Una vez por su iglesia. Entonces Dios la está preparando. Al próximo día, que fue diciembre 19 del 2009, perdón, quiero decir del 2019, un día después, o sea, me empieza a dar un montón de visiones. Acuérdense, esto, como les decía nuevamente, les digo nuevamente, fue en diciembre 19 del 2019. Me empieza a mostrar y a mostrar y me empieza a llevar, ¿verdad? En el espíritu me empieza a mostrar muchas cosas y al final me muestra algo rojo que descendía del cielo, pero como estruendo. Así como cuando cae un rayo, ¿verdad? Pero un poder inmenso. Venía como, o sea, lo vi y pude ver las letras y dice, el Pentecostés viene, me dice. Entonces, sabemos que el día del Pentecostés ya fue. Cuando recordamos, ¿verdad? Que Jesús después, antes de irse, les dice a sus discípulos, ¿verdad? Que no se vayan, que no se fueran de ese lugar, ¿verdad? Porque ahí descendería el Espíritu Santo, ¿verdad? Allá cuando descendió en el día del Pentecostés, ¿verdad? Entonces
eso fue cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, eh, ellos fueron todos empoderados, ¿verdad? Y, y eso ya sucedió. Pero lo que yo entiendo, ¿verdad? Es de que Dios nuevamente, ¿verdad? Él va a hacer algo grande, o sea, algo como el Pentecostés, ¿verdad? Como ese avivamiento que yo les decía que Él venía hablándome, ¿verdad? Entonces, donde todos seremos empoderados, ¿verdad? Entonces Dios está primeramente preparando su venida, después empoderándonos, santificándonos, ¿verdad? Donde veremos muchas maravillas, ¿verdad? De parte de Dios. Entonces, eso fue eso, y eso fue algo poderosísimo. Entonces, estamos viendo, ¿verdad? Cómo todo esto que se está moviendo, yo pienso de que es parte de ese avivamiento, ¿verdad? ¿Qué significa un avivamiento? Es avivar, como quien dice, aquello que estaba dormido, ¿verdad? Aquello que estaba muerto, como quien dice, darle vida nuevamente, ¿verdad? O sea, levantarlo nuevamente, ¿verdad? Eh, eh, entonces, muchas cosas están sucediendo, pero yo pienso que todo esto tiene que ver con ese avivamiento, despertar lo que estaba dormido, o sea, ese empoderamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Que va a venir, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Muchas personas orando, convirtiéndose, ¿verdad? Por todo lo que está sucediendo, la pandemia, todo eso, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que viene. Eso fue lo que el Señor me dio a entender. Enero, pasando a otra, enero eh, 1, el 1 de enero del 2020, el Señor pone una palabra en mí y era de arrepentimiento. Yo pude decirle a muchas personas que el Señor quería que nos arrepintiéramos, ¿verdad? O sea, que Dios quería que la humanidad entera se arrepintiera. Esto fue el 1 de enero del 2020. Esto fue antes de la pandemia, que Él me da esa palabra, arrepentimiento. Después sabemos de que en marzo, 3 meses después, pues viene la pandemia, ¿verdad? Entonces, eso fue eso. Y bueno, ahora estamos pues en medio de la pandemia, ¿verdad? Porque también a la vez, o sea, Dios quiere que nos convirtamos a Él, ¿verdad? Que nos volvamos a Él. Entonces Dios está levantando aquello que estaba dormido, ¿verdad? No que Él haya enviado la pandemia, pero que sí que la permitió, porque nada sucede sin que Él lo permita, ¿verdad? Pero también, pasando a otra, septiembre 18 del 2020, el Señor me da nuevamente un montón de visiones, y en eso, ¿verdad? Entre eso de que Él me va llevando, mostrándome, escucho esta palabra y me dice, el juicio del Señor ha empezado. Recordemos, esto es septiembre 18 del 2020. Después de esa fecha para acá, ¿qué no hemos visto? Díganme. Hemos visto tanto. O sea, ¿cómo no creer que Dios está trabajando con nosotros, verdad? Porque Él pidió arrepentimiento, ¿verdad? Viene la pandemia y no sé, la gente como que puso duro su corazón, no sé. Y en ese tiempo, pues el Señor me dice, el juicio del Señor ha empezado. Creo que muchas cosas hemos visto, pero mayormente en todo lo que está sucediendo en estos días, en la política, o sea, cuánto no se ha oído decir, ¿verdad? Pienso que todo esto tiene que ver parte con el juicio de Dios, ¿verdad? Eh, en fin, poco a poco nos iremos
eh, eh, enterando, dando cuenta, ¿verdad?, de lo que esto en realidad quiere decir, ¿verdad? Pero hemos visto tantas cosas, desde huracanes, terremotos, incendios, y ahora esto con la política, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que el Señor me quiso decir en todo eso. Entonces, ¿verdad? Volviendo nuevamente a la historia de José, de cómo Dios, de cómo él tuvo que vivir su vida, ¿verdad? Desde pequeño, los propios hermanos, ¿verdad?, le tenían envidia, quisieron matarlo y todo eso, ¿verdad? Y cómo el Señor hace, ¿verdad?, que llegue hasta donde él llegó, ¿verdad? Y haber sido puesto en uno de los puestos más altos, ¿verdad? Era un hombre que él, donde quiera que él iba, él encontraba gracia, ¿verdad? Porque la gracia de Dios estaba sobre él, ¿verdad? Entonces el enemigo, ¿verdad? O los hermanos en este caso, ¿verdad? Querían eliminarlo. Entonces algunas veces nosotros también estamos viviendo situaciones, ¿verdad?, donde el enemigo nos quiere matar, ¿verdad? Yo les pudiera contar muchas historias por las cuales yo he pasado, ¿verdad? Entonces ahora entiendo, ¿verdad?, por qué tanto, ¿verdad?, que yo he pasado en mi vida, ¿verdad? Porque el enemigo quería impedir algo, ¿verdad? Entonces, volviendo nuevamente a la historia, ¿verdad? Los hermanos querían impedir, ¿verdad?, o quitarlo de su camino, ¿verdad?, matándolo. Lo cual después, pues sabemos de que mejor decidieron venderlo, ¿verdad? Lo cual hace que llegue hasta donde él llegó, ¿verdad? Donde gobernara él, ¿verdad? Porque Dios lo usó tanto y todo lo que él hacía prosperaba, ¿verdad? Entonces, yo hoy quiero, a más de compartirte esta palabra, a más de compartirte esta historia, a más de compartirte todas estas visiones que el Señor me dio, y las veremos cumplidas. Las veremos cumplidas una por una, eh, eh, porque fue el Señor mismo el que me las dijo, ¿verdad? Entonces, esto va a suceder, ¿verdad? Muchas cosas, como yo les decía, ya sucedieron, otras están sucediendo y las otras que todavía están por suceder, ¿verdad? Entonces, yo hoy lo que te quiero decir, ¿verdad?, es de que vamos a leer lo que José les contestó cuando la interpretación de los sueños, ¿verdad?, que los manojos de trigo se inclinaban, los que estaban alrededor, todos se inclinaban hacia él, ¿verdad? Entonces la interpretación de esa era de que los mismos hermanos iban a tener hambre, iban a tener necesidad, iban a tener que ir hasta Egipto, donde José estaba reinando, ¿verdad? Y iban a tener que irle a pedir comida a él, ¿verdad? Y se inclinaron y todo eso. Si leemos la historia, o los que la saben, sabrán, ¿verdad?, de cómo fue, ¿verdad? Y yo les animo a que lean toda esa historia. Pero en fin, de que al final, ¿verdad?, les dice José, ¿verdad? Les dice a ellos, cuando ellos llegan y van a pedirle comida, ¿verdad?, les dice: vosotros pensáis mal contra mí, pensasteis. Dice: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces algunas veces el enemigo, ¿verdad? Aquí José les dice que lo que ellos pensaron para mal para él, Dios lo encaminó para bien y para mantener con vida a mucho pueblo. Entonces algunas veces Dios, ¿verdad?, nos está llevando
a algún lugar, a un lugar donde seremos nosotros de mucha bendición, ¿verdad? Lo que el enemigo planeó contra los hijos de Dios en este tiempo de pandemia, de terremotos, de huracanes, de todo esto que está sucediendo con la política, ¿verdad? Ahora en el Capitolio y todo eso, pues el enemigo está enojado, ¿verdad? Él quiere mayormente, ¿verdad?, silenciarnos a nosotros, silenciar a la iglesia. ¿Qué es lo que eso causó? Que nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, nos viéramos obligados a buscar nuevamente ese rostro de Dios, ¿verdad? Tal vez nos habíamos olvidado. Tal vez estábamos viviendo una vida de cristianos tranquila. Tal vez no muy como esperando la venida del Señor, ¿verdad? Tal vez no muy entusiasmados, tal vez un decir nada más que somos cristianos, ¿verdad? Entonces el Señor vino y despertó la iglesia, ¿verdad? El Señor está levantando personas intercesoras, está levantando pastores, líderes y personas que han aguantado, como quien dice, no han retrocedido a todo esto, ¿verdad? Entonces Dios ha levantado siervos, muchos siervos de Él, ¿verdad? Y los está preparando para lo que Él va a hacer. Entonces lo que el enemigo pensó para mal, va a obrar para bien, como lo que acabamos de leer acá. Entonces, para mí, lo que viene y viene pronto es ese avivamiento que el Señor a mí me dijo. Y ese avivamiento, ese Pentecostés, ese derramamiento del Espíritu Santo que Él me dijo en diciembre 19 del 2019, está a punto de suceder. Ya lo estamos viendo. Yo creo que nunca en la vida había habido tanta gente orando. ¿Por qué orando? Por todo lo que está sucediendo. Entonces lo que yo te quiero decir es de que todo esto que sucedió, que el enemigo pensó eliminarnos, va a obrar para bien. Que el Señor permitió, ¿verdad?, para que nosotros como iglesia nos despertáramos nuevamente. Entonces ahora estamos esperando ese avivamiento. Yo creo que Dios está moviendo todo lo que puede ser movido, ¿verdad? Preparando el terreno, santificándolo, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando el Señor se le aparece en una zarza ardiendo a Moisés en el desierto y le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es, ¿verdad? Lugar santo. Dios está santificando. Va a ser tan fuerte esa presencia del Señor que se va a derramar, que va a causar ese avivamiento. Y no solo acá acá en Estados Unidos, sino que en todo el mundo entero. Y veremos la gloria de Dios. Ahora yo quiero
que escuchemos esta alabanza. Y al escuchar esta alabanza, pongámosle bien atención lo que dicen, porque esto es lo que yo creo y siento que viene. ¿Cuándo? No sé. No me voy a adelantar, porque solo Dios sabe los tiempos. Pero que viene, viene. Y van a haber celebraciones en todo Estados Unidos. Va a haber gente saliendo de sus casas, celebrando, danzando. Y para eso va esta alabanza. ¿Y cómo dice esa alabanza? Vamos a la casa de David. Y dice, levantaré el tabernáculo de David que está caído. Así dice el Señor, dice la alabanza. Y yo creo que de la manera que la letra de esta alabanza dice, así andaremos nosotros allá afuera. Danzando, danzando de alegría, danzando en el Espíritu del Señor, porque será tan grande la gloria de Dios que descenderá. Así es de que estemos con esa expectativa de lo grande que el Señor va a hacer. Nosotros pensamos de que el Señor se ha olvidado de nosotros. Él no lo ha hecho. Pensamos de que Dios no tiene control de lo que está sucediendo. Él sí tiene control de lo que está sucediendo. Y para eso quiero compartir algo más. Y es de una vez que también el Señor me lleva y pude ver el mundo desde allá arriba y lo pude ver. Y pude ver cómo Él puso sus manos alrededor del mundo, las manos de Él. Y en un momento eran las mías. Pero pude ver cómo Él puso sus manos alrededor del mundo. La bola, ¿verdad? Y me dice, si yo quisiera, yo sacudiría al mundo. Y me mostró cómo lo haría, ¿verdad? Yo pude ver en el Espíritu cómo Él me dijo a mí de cómo Él pudiera sacudirlo si Él quisiera. Dios puede hacer y deshacer si Él quisiera. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir con esto? Yo sé que parece increíble, pero ¿qué es lo que yo les quiero decir con esto? Que Dios nos ama tanto que lo que está Él haciendo es avivándonos, rescatándonos, ¿verdad? Lo que Él quiere es que nos volvamos a Él para que cuando ya sea que Él venga o nos muramos, nos vayamos para el cielo, ¿verdad? Entonces para eso necesitamos reconocerle, ¿verdad? Reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? El nacer de nuevo, que dice la palabra, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser salvos. Que Dios está preparando su iglesia, Dios está preparando el mundo, la humanidad. Dios no quiere sacudir el mundo a como Él me dijo, ¿verdad? Aunque si Él quisiera lo pudiera hacer, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque somos su creación y Él nos ama tanto que envió a su único hijo, dice, para que muriera por nosotros y que por medio de Él nosotros fuéramos salvos. Así de que por medio del Señor Jesucristo nosotros tenemos salvación. Así es de que estas son las noticias que yo les tengo de parte del Señor. El Señor hará cosas muy grandes,
Grandes, grandes, grandes, grandes, grandes. Esto es solo la preparación de lo que Él hará. Todo lo que yo acabo de compartir aquí con ustedes, nuestros ojos lo verán. Así es de que estemos a la expectativa de lo que el Señor va a hacer. Y si no has recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pues no espere más, hágalo. Háblele al Señor, Él escucha. Él escucha nuestras oraciones, entregue su vida a Él de la misma manera que yo un día lo hice, ¿verdad? Yo les hago esa invitación. Así es de que espero este video haya sido de bendición para ustedes y voy a poner nuevamente la alabanza para que, no sé, ustedes se vean un día o vean esa gran manifestación de Dios. Y aquí está. Así es de que escuchémosla. Ahora sí escuchémosla. Levantaré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor, cantando alabanzas con bandera y arpas, en alegres danzas cantaré. Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor, cantando alabanzas con bandera y arpas, en alegres danzas cantaré. Dios es exaltado aquí, en el tabernáculo de David. Vamos a la casa de David, ahí hay alabanza, adoración y exaltación a nuestro Dios. Sí, todos ahora. Detrás de las ovejas te llamé. Detrás de las ovejas el Señor nos ha llamado. Como a David, ¿recuerdan? Pastor de ovejas. Al igual que José, también. Así de que no hay nada imposible para Dios. En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí. En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí. Usando las palmas. No sé, tal vez tú estás pasando algún proceso en tu vida. Acuérdate de esta historia. José tuvo que pasar un proceso muy grande hasta donde lo quisieron matar, ¿verdad? Sigue confiando en el Señor. Confía en Él. Tal vez pienses, ¿verdad?, de que no vas a poder llegar. Hasta donde tú quieres llegar, pero te quiero decir una cosa. El Señor no te llevará, el Señor no nos llevará antes de tiempo, sino hasta que el propósito de Él se haya cumplido en nuestras vidas. Así es de que confía en el Señor. Tal vez estás enfermo. Yo le pido al Señor Jesucristo que te sane en este momento. Él llevó, dice, nuestras enfermedades
nuestros pecados allá en la cruz del Calvario. Ya lo llevó todo. Así es de que yo le pido al Señor que bendiga tu vida y que lo que el Señor tiene para nosotros podamos estar acá, ¿verdad? Para ver la manifestación, ver esa gloria de Dios que viene. Pero tenemos que, tal vez no estamos con el Señor, tal vez no estamos bien con Él. Pongámonos a cuentas con Él, entreguemos nuestra vida a Él, porque es la única manera que podremos ser parte del reino de Él, parte del redil de Él y parte de esa iglesia que Él se va a llevar con Él. Mientras, si Dios nos da vida, podremos ser testigos de todo esto que yo les compartí hoy. Espero haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes y el tiempo lo dirá. Así es de que yo les bendigo, que el Señor les bendiga. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a todos. Y detrás de las ovejas te llamé, dice la alabanza. Bendiciones a todos y hasta la próxima.